Dio è pace e conduce sempre alla pace, mai alla guerra. Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra. Comprometámonos, por tanto, aún más a promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelvan no con las ineficaces razones de la fuerza, con las armas y las amenazas, sino con los únicos medios bendecidos por el cielo y dignos del hombre: el encuentro, el diálogo, las tratativas pacientes que se llevan adelante pensando especialmente en los niños y en las jóvenes generaciones. Estos encarnan la esperanza de que la paz no sea el frágil resultado de negociaciones escabrosas, sino el fruto de un compromiso educativo constante que promueva sus sueños de desarrollo y de futuro. Abay, en este sentido, animaba a ampliar el saber, a cruzar el confín de la propia cultura, a abrazar el conocimiento, la historia y la literatura de los demás. Les ruego que invirtamos en esto, no en los armamentos, sino en la instrucción. Bueno, hemos escuchado al Papa hablando desde un país enorme de más de 2 millones de kilómetros cuadrados en el Asia Central, hablando sobre la paz y pensando en los niños y en los jóvenes, Monseñor Carlos Castillo. Sin duda, el Papa, en la existencia de la paz como no solamente como un fin, sino también como un instrumento, ¿no? A través del diálogo, llegar a negociaciones, podríamos decir, de un nivel mayor, que implicaran el ir recuestionando los negocios de los armamentos, el tipo de medidas que se toman, las agresiones inclusive. En la entrevista que ha dado en el avión, el Papa dice inclusive tratar de no cerrar la puerta a aquel que ha sido agresor, para poder, inclusive sintiéndonos haciendo algo un poco sucio, en el sentido de que estamos dialogando con el que es el causante del mal, podamos inclusive darle la oportunidad para poder llegar a la paz. El diálogo no se debe cerrar jamás, siempre hay que abrir puertas. Es verdad que discrepamos y discrepamos radicalmente, pero no es posible que abandonemos la posibilidad de la negociación para ir avanzando en la paz. De acuerdo. Ahora, es un país principalmente musulmán, con un Islam particular, porque es un Islam influenciado por corrientes místicas, ¿no? Así es. Y es un país que ha estado aislado mucho tiempo, pese a que es enorme, no tiene costas. Creo que es el país más grande del mundo que no tiene acceso al mar, ¿no? Es verdaderamente mediterráneo. Sí, mediterráneo. Tierra mediterránea. En el sentido geográfico. Entonces, él es consciente que tiene y donde los católicos son una pequeña minoría, porque los cristianos son sobre todo ortodoxos, creo, por la influencia rusa, ¿no? Pero sin embargo, él cree que hay problemas que son los mismos en todas partes, son problemas universales, y tiene que ver justamente con la percepción que los jóvenes tienen sobre la realidad del mundo construido o destruido por los adultos. Así es. Y la cuestión es que el futuro no va a ser de los que ahora se están peleando, el futuro va a ser de los que quedan. Y por tanto, los jóvenes, por ejemplo, tienen un rol muy importante de hacer, con su levantarse, con su animarse, la actuación de proponer formas de construir la paz. Y eso se puede lograr porque los jóvenes en ese sentido tienen un sentir común entre todos. Y además son, como se decía en nuestra época, ¿no es cierto? Ustedes ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. Sí. Monseñor, díganos una palabra sobre los textos del Evangelio de mañana y de los del Antiguo Testamento que van a ser leídos, que tienen como tema en común a los pobres. Así es. Y queda claro que el tema no es un tema contemporáneo, es un tema del Evangelio mismo e incluso del Antiguo Testamento, porque entre los textos hay ahí... Amós. El texto famoso de un profeta menor, me parece que le llaman Amós. Sí, pero muy ¿no? importante. Sí. ¿Por qué es muy importante Amós? Díganos. Porque puso el dedo en la llaga en una zona campesina, en donde las personas banqueteaban y los pobres eran marginados, esperaban al novilunio para poder vender sus productos, estaban todo el tiempo falseando las balanzas, tratando de ganar más
con menos esfuerzo. Esta actitud, digamos, despreciadora fue denunciada por él. Y también Jesús termina, ¿no? No pueden servir a Dios y al dinero, ¿no? Sí, sí. Y además en el texto se subraya este señor que por lo menos hace ver que el administrador que ha robado todo el tiempo, dice, es un corrupto completo. Al final, cuando lo van a despedir de su trabajo, por lo menos parte de la plata, inclusive corrupta, ¿no?, la cede a gente para poder tener algún lugar en sus casas, para que no estar completamente solo, ¿no? Y dice que el Señor valoró esta actitud, no la corrupción, pero esta actitud de que por lo menos cambió de fines, porque todo lo centraba en el dinero y al final se da cuenta que tiene que centrarlo en la amistad para poder hacer una vida por lo menos mínima de existencia, ¿no? Porque iba a ser echado del trabajo. Sí. Esto yo creo que es muy importante porque el Señor nos pide grandes cosas, nos pide ceder en lo elemental para ir creciendo. Y por eso la fe puede ser poca, pero puede crecer. Y lo importante es que no sea la fe de la élite, la fe de los pocos, que finalmente estás todo el tiempo pensando en el dinero nada más. Ahora, la frase con la que termina el pasaje del Evangelio que se va a leer mañana, que es una frase muy citada, de Lucas: no se puede adorar a la vez a Dios y al dinero. No dice que no se pueda producir dinero, Claro. que no se pueda adorar. Sí. Y en efecto habían religiones, creo, a diosas y dioses asociadas con el oro y con la riqueza, ¿no? Totalmente, y inclusive en la tradición hebrea había ese problema con los sacerdotes y en nuestra iglesia con el clericalismo. Se adora el dinero porque no se piensa en la misión que tenemos justamente de hacer que, si Dios es el centro de nuestra vida, necesariamente tenemos que amar y servir. Somos hijos del mismo Padre. La tendencia a pensar en Dios sin su paternidad y sin su reino, que es el reino del amor, de la justicia, de la verdad y de la paz, esa tendencia a romper entre Dios y su reino, Dios y su amor, Dios y su paternidad, es la tendencia a finalmente identificarlo con el dinero y con el poder, ¿no? Una palabrita, Monseñor, sobre la carta que se va a leer mañana de San Pablo a Timoteo. ¿Se sabe quién es este Timoteo al cual escribe Pablo y al cual le dice algo sobre Jesús que acentúa el carácter humano, ¿no? Dios es uno y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Así es. Ha tenido esta voluntad, Pablo, de subrayar que es un ser humano que vivió entre gentes de imaginación que no conoció él, Pablo, pero que sí conoció a gente que lo trató, y era una persona como los demás ahí, ¿no? Es muy importante porque lo que justamente nos salva no es solamente la idea de un Cristo separado de su humanidad, sino que en la humanidad Dios se manifestó como amor y es posible a los humanos, con la fuerza de Jesús y con todos los valores que busca y tiene, construir un mundo distinto. No es una cosa extraña a la humanidad. Y el reino de Dios es el reino de Dios a través de la humanidad. Dios ha hecho historia. Entonces, a veces pensamos que el ser cristiano es salvar el alma y olvidarse del cuerpo y de la humanidad. Y no es posible. La humanidad es una unidad y Dios nos salva en la historia y quiere salvar la historia de los humanos. Monseñor, quisiera que para despedirnos ofrezca, como es habitual, su bendición, pensando sobre todo en los jóvenes, no solamente los que vienen acompañando a usted, sino tantos jóvenes que, como nos han dicho los dos promotores de la pastoral juvenil, a veces no tienen con quién hablar de sus cosas más profundas. Vamos a hacer la oración que nos puede ayudar en estos días. Estoy buscándola, pero no la encuentro, la oración de los jóvenes que te había mandado. En todo caso, hagamos una cosa, pensemos todo el tiempo, acá está la oración, en que el Señor está con nosotros y especialmente con los jóvenes. Señor Jesús, estamos en tus manos. Queremos seguir anunciando tu nombre por todo el mundo. Convierte mi vida y nuestra vida, mi corazón y nuestro corazón, para anunciar con la verdad tu voluntad. Que nuestra frase, levántate, te hago testigo de lo que has visto, sea un estímulo para nuestra vida,
y así seguir anunciando tu nombre, recordando nuestro compromiso de construir un país más justo, honesto, fraterno y solidario a la luz del Evangelio. Padre bueno, bendícenos a todos y ayúdanos a caminar haciendo tu voluntad, dejándonos inspirar desde los más recónditos sentimientos de los jóvenes, inclusive de los que no están en la iglesia. Que sus raps, sus poesías, sus rocks nos sirvan a todos con sus bailes para levantarnos con esperanza y tener iniciativas de paz y de vida para nuestro pueblo. Y la bendición a todos los jóvenes y a todo nuestro pueblo peruano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada a la juventud. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo.